Bien. Polímeros. Bien. Polímeros. Esta unidad se llama plásticos. Plásticos es el nombre que nosotros lo conocemos en la calle. El término correcto sería polímero. Una cuestión de... Ya que van a ser técnicos, estaría bueno que de vez en cuando se hagan los interesantes y digan alguna palabra rara. Los polímeros, si bien los empezamos a usar industrialmente hace relativamente poco, es decir, en la industria tenemos tres materiales básicos: los metales, los cerámicos, que los vamos a ver la semana que viene, y los polímetros. Los empezamos a usar industrialmente hace del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, 1830, 1840 más o menos, cuando se empezó a conocer del tema. Pero el polímero existió desde siempre en la naturaleza. Los seres vivos están formados por polímeros. La madera y el algodón tienen celulosa, que es el monómero base del polímero que los conforma. Y el más conocido o el más utilizado es el caucho. Hay datos de Cristóbal Colón en sus reportes. Él veía a los pueblos originarios jugar con una pelota que la hacían a base de lo que extraían del árbol de caucho, y jugaban al fútbol o con los pies con una pelota de goma, que en su primer momento no sabían cómo llamarla, y se terminó caucho por un nombre, es una derivación de lo que los pueblos originarios le daban al árbol de donde se sacaba eso. El problema de esa pelota, que al ser el polímero natural, biológico, era que en verano se derretía y en invierno se congelaba, se hacía vidrio. Entonces estábamos complicados con la temporada de verano para jugar al fútbol. Entonces no fue hasta 1830 que un señor llamado Charles Goodyear, no sé si le suena el apellido, se puso a trabajar con este material extraído del árbol de caucho y patentó el proceso de vulcanización, que era adicionando azufre, entre otras cosas, del proceso. Y ahí logró hacer un material un poco más estable en diferentes temperaturas y con algunos usos industriales. Esto es lo que es el polímero que nosotros conocemos como naturales. Desde ahí fue un derivado también del petróleo, la industria química fue avanzando y tenemos lo que más usamos, lo que más conocemos, los polímeros sintéticos. Básicamente es generarlo en laboratorio, por procesos químicos hechos por el hombre, vamos a generar el polímero. No es lo mismo un polímero sintético que uno artificial, es un buen concepto a tener en cuenta. El sintético significa que estamos basados en un polímero natural y lo estamos fabricando con otros elementos. O sea, buscamos los elementos, tenemos la receta y los fabricamos. Es sintético. Los artificiales son polímeros que no existen en la naturaleza y están totalmente fabricados por el hombre. Bien. El polímero, como su nombre lo indica, es poli, muchos, mero, parte. ¿Cuáles son esas partes? Los monómeros, o sea, es una molécula única. Casi todas son moléculas orgánicas, la gran mayoría, aunque también existen algunas inorgánicas. Los componentes principales de los monómeros es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Podemos tener moléculas muy sencillas como el eteno, que son 2 átomos de carbono, 4 de hidrógeno, o vamos a ir adicionando otros elementos para formar, por ejemplo, también es un átomo relativamente sencillo, de hecho, si se fijan es casi la misma ecuación química. Yo no soy un gran experto en química, no me gusta, para ser sincero, pero hay que tratar de meterse un poquito, por lo menos en la nomenclatura, como para ir siguiéndolo un poco. Tenemos el cloruro de vinilo. Entonces ahí tenemos la parte básica de todo polímero que existe en la naturaleza. Estos monómeros se van a ir encadenando, ya sea por un proceso o de forma natural, haciendo largas cadenas de polímeros, en donde, por ejemplo, el monómero eteno va a formar el polietileno, que es la espuma de polietileno que tenemos como aislante, la que viene en los electrodomésticos para protección. El cloruro de vinilo, en una cadena va a formar el policloruro de vinilo, PVC. Todo el mundo ha usado alguna vez, en nuestras casas tenemos cañerías de PVC. Y tenemos la particularidad, ahí está en estado, digamos, el monómero solo.
es un polímero. Si le adicionamos otros elementos podemos cambiar mucho las propiedades. Es por eso que vamos a encontrar PVC extremadamente duro y por ejemplo bolsas de PLC totalmente deformables. Y después ya tenemos monómeros más complejos como el bifenol, que en una cadena larga vamos a estar formando el policarbonato. Bien, bueno, acá tenemos un poco el ejemplo rápido de la formación del PVC. Tenemos los elementos, generamos el monómero y a través de una cadena vamos a llegar a lo que es el policloruro de vinilo, el PVC propiamente dicho. Entre las propiedades, espera que tenemos maleabilidad y ductilidad, o sea, podemos hacer láminas. Incluso estas láminas las podemos hacer muy finas, de ahí es donde tenemos el film stretch, por ejemplo, para envolver bolsas de nylon. Es muy posible algunos polímeros prensarlos mucho y logramos espesores muy pequeños. La ductilidad es nos permite hacer el caso de los perfiles de PVC, ya sean tubos, caños o algún perfiles con geometrías mucho más complejas. Son buenos aislantes tanto acústicos como eléctricos y térmicos, al contrario de los metales. Tienen una baja densidad, es decir, que son más livianos a igual tamaño con los metales. Son totalmente impermeables, no dejan pasar los líquidos, entonces tenemos un material ideal para hacer envases y embalajes. Y tenemos la particularidad de que no reaccionan con el oxígeno, entonces no se van a oxidar. Incluso hay aplicaciones bajo el agua o parte de contenedores de líquido. Las desventajas que tenemos es que a igual tamaño, igual peso, tienen una menor resistencia considerada con los metales. Tienen un rango de temperaturas de servicio relativamente baja, como vamos a ver más adelante. Los polímeros, sobre todo los termoplásticos, se van a deformar a muy baja temperatura. Entonces, si tenemos una aplicación donde tenemos un rozamiento o en un horno o hay temperatura ambiente muy elevada, no son aptos para ese trabajo. Y si no tienen el proceso correcto o no tienen la composición química adecuada, el estar al sol hace que se vayan degradando. Los rayos ultravioletas degradan la mayoría de los polímeros. Bueno, acá tenemos un poquito el ejemplo un poco más gráfico. El monómero de tireno se une para generar una cadena de monómeros, generando el polímero, por así precisamente dicho. Los polímeros, en las grandes calificaciones tenemos los termoplásticos. Son los que comercialmente son los más importantes a escala mundial. Alrededor del 70% de los polímeros que se producen o se usan en aplicaciones prácticas son termoplásticos. Ejemplos es el poliestireno, el PVC o el nylon, son los más comunes que seguramente habrán escuchado nombrar. Estos tienen la capacidad, son de a una relativa baja temperatura, se deforman plásticamente sin descomponerse y es posible reciclarlos. O sea, tomamos el polímero, lo chipeamos, lo hacemos astillitas muy chiquitas, lo calentamos y lo podemos volver a procesar y podemos obtener nuevos materiales a partir de material ya elaborado. Los materiales termofijos son materiales que una vez conformados a partir de las materias primas iniciales ya no tienen esta propiedad. Si nosotros lo calentamos, tienen internamente enlaces mucho más fuertes que antes de formarse, de generar esa viscosidad que tienen los termoplásticos, se van a quemar. Entonces se descompone y ya no es posible volver a reutilizarlo. Dentro de los que tal vez escucharon nombrar es las resinas epoxi para pegar, para recubrimiento de superficies, la melamina, los muebles son de melamina, y la baquelita. En aplicaciones prácticas seguramente se ven en aislante, es un muy buen aislante, es un plástico extremadamente duro y frágil, pero es un muy buen aislante. Y la otra parte, la otra calificación que se le puede dar a un polímero son los elastómeros. Como su nombre lo indica, tienen gran elasticidad. Esta puede alcanzar hasta el 500%, es decir, tenemos una parte de neopreno, por ejemplo, o de silicona, que es lo más común. La silicona, no sé si cuando se extrajeron sangre alguna vez tienen la bandita que le ponen en el brazo, eso es silicona.
se puede estirar 5 veces. O sea, tengo 1 metro de silicona, lo estiro 5, lo suelto, dejo de aplicar tensión y vuelve a su forma sin ningún tipo de problema estructural. Bien. Acá vemos un poquito las cadenas que forman los monómeros cuando se van armando en el espacio, van generando cadenas. Las más simples son cadenas lineales o las ramificadas. Esta es la parte de los, como veíamos antes, los polímeros termoplásticos. Ahí estaba una analogía que me gustó, es que imagínense un termoplástico como un plato de fideos, donde cada fideo es una cadena de polímero. Cuando los ponemos todos juntos en el plato, tenemos una masa relativamente sólida. Si la dejamos enfriar, se va a endurecer y se van a pegar el uno con el otro. Pero al aplicar un poco de temperatura o crema, los vamos a poder mover. Entonces ahí estamos teniendo la deformación plástica que teníamos. A veces estos átomos, estas cadenas se enganchan unas con otras y van a generar un encadenamiento transversal suelto. ¿Qué pasa? Una cadena se engancha con otras a través de otras cadenas más cortas, pero al mismo tiempo en el espacio hay muchas de estas cadenas entrelazadas. Entonces tenemos un material un poco más rígido, un poco más tenaz, pero siguiendo teniendo propiedades plásticas. Esta es la estructura que normalmente se encuentra en los elastómeros. Y la última, el encadenamiento transversal fijo. Acá sí las reacciones internas son mucho más complejas y todas las cadenas están de alguna u otra forma entrelazadas. Entonces tenemos un plástico duro que no se puede recuperar. Esto es lo que le decías antes. En una estructura de este tipo, el material termofijo, en estos materiales tenemos varias cadenas, una al lado de la otra, que están unidas de alguna forma por enlaces químicos. Al aplicar temperatura, esos enlaces son débiles y entonces es posible deslazar cadena con cadena, una con la otra, para deformar plásticamente el plástico, valga la redundancia. En cambio, en el encadenamiento transversal, es tanta la energía que yo tengo que poner para romper los enlaces entre cadenas que termino descomponiendo la estructura del monómero. Entonces estamos quemando el plástico y por eso es imposible que se pueda recuperar. Las estructuras, al contrario de lo que vimos en metales, que todos son cristalinos, todo polímero siempre es una mezcla. No existe el polímero 100% cristalino o 100% amorfo. Si bien hay algunos que se acercan bastante, siempre tenemos fases. ¿Cómo se forma la estructura cristalina de un polímero? Tenemos una cadena. Las cadenas de polímeros, no los dije, pueden tener de varios a millones de monómeros. O sea, estamos hablando de cadenas realmente muy largas. Y en el espacio se acomodan plegándose una sobre la otra. Cuando se acomodan de manera más o menos uniforme, estamos generando una región cristalina. Cuando caen una sobre otra sin un orden, vamos a tener una región amorfa. La característica que más vemos de una sea cristalino o amorfo es, por ejemplo, cuando más cristalino es un plástico, más opaco se vuelve. No existen polímeros con estructura cristalina que sean transparentes. Normalmente tienen un mayor porcentaje de estructura amorfa los polímeros transparentes. Bien. Proceso de fabricación con polímeros. Siempre incluyen la temperatura, ya que tenemos que deformarlo. Son procesos por deformación plástica. Si llegara a tenerlo líquido, tenemos un líquido altamente viscoso. Nunca vamos a llegar a lo que es un acero fundido, pero tenemos una especie de miel, un líquido viscoso, que lo vamos a hacer correr por diferentes procesos para ir produciendo los productos. Siempre partimos de pellets, ya sean incoloros, a donde le agregamos colorante dentro del proceso, o ya se pueden conseguir los pellets. Los pellets son partes chiquitas de polímeros para fabricación. Los termoestables, perdón, sí o sí tenemos que conseguir material virgen, pellet, para poder procesar, porque una vez que lo procesemos no lo podemos recuperar. Los termoplásticos podemos hacer virgen 100%, reciclado 100%, lo que normalmente se hace es porcentajes 70-30,
de virgen y reciclado, como para tener un material. El virgen lo bueno del material virgen es que sabemos que está limpio, no hay impurezas, y el otro, si bien está lavado, está procesado, suele ser un material de un poco menor calidad. Dependiendo del proceso y el producto que queramos elaborar, vamos a incluir mayor o menor cantidad de polímero reutilizado. Entre los procesos más conocidos tenemos la extrusión, que esto nos va a generar perfiles o placas, o film, en un caso de placas de rollos de film en espesores muy finos, moldeado o procesos de soplado y vaciado. Bien, la propiedad de los polímeros en el proceso de fabricación es que, como tienen una gran posibilidad de ser deformados plásticamente, podemos obtener estructuras, piezas complejas de una. No como por ejemplo el metal, que si queremos deformar mucho una pieza, tenemos que hacer el proceso de forja o de estampado, hacer un revenido o un normalizado y volver a estampar si queremos seguir deformando. El plástico podemos hacer deformaciones extremas sin comprometer la estructura interna. O sea, en un solo paso vamos a tener el plástico terminado. Normalmente la pieza ya sale terminada, y en caso se requiere algún debabado, sobre todo en el proceso de inyección, o algún mecanizado extra, perforado, enroscado, etc. El proceso de extrusión es un proceso continuo donde vamos a la máquina. Normalmente es un tornillo calefaccionado. Existen extrusoras a gas, lo normal es encontrar las eléctricas. Otra vez volvemos, son un poco más costosas energéticamente, pero tenemos un control muy preciso de la temperatura. Tenemos una tolva abierta o cerrada. También esto puede venir de un proceso continuo, o se van cargando bolsas donde se introducen los pellets. El tornillo va metiendo, acá tenemos pellet en estado sólido, a medida que se van calentando se van fundiendo, estamos logrando un líquido viscoso, y una vez que llegamos a este punto tenemos un líquido totalmente homogenizado, caliente, viscoso, que lo vamos a hacer pasar por un troquel o boquilla con una forma determinada. La forma más simple, un tubo, un caño, un cuadrado. Formas complejas, podemos ver las aberturas de PVC, por ejemplo, que tenemos formas geométricas realmente complejas, pero cuando salimos tenemos el material formado, ya tiene forma, es estable, pero es extremadamente blando, porque está caliente todavía. Entonces lo normal es encontrar al final a la salida del proceso de extrusión un túnel de enfriamiento. Puede ser por aire o incluso agua, una cascada de agua directa sobre el... Total, sabemos que no reacciona con el oxígeno, entonces no vamos a estar dañando la estructura del material. El proceso de extrusión puede ser plástico puro, donde pasa y ya la pieza, o por ejemplo para el conformado de un cable, o el otro día escuchaba las mechas para explosivos, donde la máquina tiene un canal adicional donde viene el cobre, por ejemplo en un cable, se mete por esta zona y a través de un sistema ya sale extruido en un solo paso el cable, el núcleo de cobre envuelto en el material de protección. Entonces ya tenemos el cable, sale directamente del proceso de extrusión. Son distintos procesos de la extrusión. El calandrado no es más que otro proceso de extrusión, solo que una vez que tenemos el material viscoso a la salida de la extrusora, lo vamos a hacer pasar por una serie de rodillos y de esta manera estamos obteniendo placas. Si este tren de laminación lo hacemos más largo, paso a paso vamos a obtener espesores más finos hasta llegar a fabricar un film. El proceso de fabricación por moldeo es básicamente un molde estático. Se introducen los pellets dentro del molde y se calefacciona el molde una vez el plástico adentro hasta que se alcance la temperatura de fusión, y con un contramolde se ejerce presión para que el polímetro tome bien todas las formas de ese molde, y normalmente después lo que se hace es a través de agua. Normalmente tenemos que enfriar el molde para que una vez que
saquemos el molde, no perdamos la forma que logramos en el proceso. Esta forma es muy rara de ver así a molde que lleno, caliento, son piezas muy grandes o procesos más de baja escala. Cuando estamos trabajando en alta escala vamos a tener el moldeo por inyección, que es la combinación de la extrusión con el molde. En esta zona venimos de la extrusora, tenemos la tobera, el tornillo, la calefacción. Tenemos un molde que tiene una entrada de colada, se llama. Vamos a meter el plástico a alta presión, como lo tenemos a temperatura, es casi líquido, va a tomar toda la forma del molde y vamos a tener la pieza moldeada. Este, por ejemplo, tiene una característica rara, que estamos obteniendo en el primer paso ya, en el proceso final, la tapa completa con rosca. Y fíjense, el molde es un molde relativamente complejo, tenemos una pieza fija, pero la parte de la rosca se desarma. ¿Para qué? Esto nos evita tener que enroscar y desenroscar el molde, sino que le sacamos el centro, colapsamos las tuercas sobre el centro y sacamos para atrás. Son máquinas de alta producción, imagínense una fábrica de tapas de botella de Coca-Cola, la cantidad por minuto que estamos trabajando. Siempre dependiendo del material a trabajar, es bueno, muchas veces hay un proceso de spray de desmoldante entre ciclo y ciclo, o cada tanto ciclo, para evitar que el polímero se nos pegue en el molde. El proceso de soplado, lo más normal de verlo es en la fabricación de botellas. En este caso no podríamos hacerlo por molde, porque la botella tiene la entrada fíjense que la tapa, la entrada y el espacio. Gracias por soplado. Exacto. La entrada y las paredes están en la misma línea. Como en la botella tenemos que la boca y después esta zona se va a expandir más, sería imposible meter un molde adentro que pueda colapsar y sacarse. Entonces tenemos la técnica de soplado. Vamos a generar la pre-botella en un proceso de inyección. Lo vamos a meter en esta máquina que sujeta con mordaza, sujeta la parte de la rosca, se calienta el cuerpo de la probeta y metiendo aire por la boquilla, el molde exterior va a hacer que la probeta se infle tomando la forma de las paredes exteriores, quedándonos un envase vacío. Es el proceso de soplado, es bastante simple y es el proceso para la mayoría de los envases. Se pueden hacer bidones, se pueden hacer tanques, botellas, esa clase de productos. Y el proceso de conformado al vacío es una variante del soplado, solo que es para generar, por ejemplo, bandejas, ensaladeras, ese tipo de productos, donde en lugar de trabajar con un molde, tenemos un contramolde, ponemos una lámina rígida de polímero, ese molde se calienta y hace que el polímero llegue a su fase plástica. Cuando ya lo tenemos en fase blanda, a través de unos orificios en la base del molde, extraemos el aire, entonces eso hace que el polímero vaya copiando todas las paredes del molde, enfriamos el molde, abrimos y podemos extraer la pieza. Normalmente son piezas un poco más grandes que las que se puedan lograr por inyectado. De todos modos hay inyectoras realmente grandes. Es posible inyectar una mesa, las de patio, en una prensa. Son inyectoras de mucho tonelaje, pero se puede hacer. O en otro caso, a través de vacío. Bien, y con esto terminamos el vistazo de polímeros.